a todos, les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en ser, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el domingo, dentro de la octava de Navidad, como es en este caso este día, la liturgia nos propone celebrar a la Sagrada Familia, porque es lógico, si nosotros lo pensamos, Dios se ha encarnado, Dios ha querido nacer en una familia. Por lo tanto, es lógico que nosotros celebremos precisamente a esa familia. Y es tan lógico porque la familia es una comunidad de vida y de amor, así llamada por el Papa San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio. La familia es una comunidad de vida y de amor. Y esto es precisamente una imagen de lo que es Dios mismo. Dios que es Trinidad, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como comunidad de vida y de amor, así, digámoslo así, la familia es un reflejo de lo que debe ser precisamente Dios, de lo que es Dios en su Trinidad infinita. De manera que cuando nosotros recordamos que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, lo ha hecho a través de una familia. Yo quisiera en este domingo quizá tocar un aspecto muy simple de lo que es la institución y la vida familiar según el Evangelio y que hemos hoy proclamado. Porque sabemos, el tema de la familia tan atacada en estos tiempos es un tema muy de moda y muy en boga, porque incluso en meses pasados, en octubre pasado, hemos tenido el Sínodo de la Familia, que seguramente saldrá de ahí un documento hermoso que nos propondrá nuevamente lo que es la hermosura de la familia. Y también, al mismo tiempo, esta institución es la que más ataques ha recibido en nuestra sociedad. Concretamente, las cortes de, por ejemplo, de aquí del país donde estoy, ha hecho que sea legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y todo esto nos lleva precisamente a debates interminables, a debates donde, en último término, tiene que salir a flote la verdad. No hay otra cosa en los debates, sino tiene que salir a flote la verdad. Yo solamente quisiera hacer hincapié en algún aspecto, porque me parece que no es el momento de hacer un debate, no es el momento de fijarnos en quiénes tiene la razón, qué argumentos tiene para que la razón permanezca en él, porque esto es una pequeña homilía. Y entonces yo quisiera primero que si Dios quiso desarrollarse en una familia, es precisamente para que nosotros veamos en esa familia de Nazaret, en esa familia que es ejemplo y modelo, veamos lo que debe ser nuestra familia. Quizá muchas veces proponemos esto de una forma estructural, es decir,
Papá, mamá, hijos. Tu padre y yo, dice hoy María Santísima, tu padre y yo te hemos estado buscando. ¿Por qué nos has hecho esto? Pero también he pensado a lo largo de mi meditación en, por ejemplo, en familias que están separadas, que no tienen el modelo de papá y de mamá, en madres solteras. He pensado en familias disfuncionales que, aunque viven un hombre y una mujer, ya es un segundo, un tercer matrimonio, etcétera. Y yo pensaba para esta meditación que lejos de poner solamente a la familia de Nazaret como ejemplo, también hoy podríamos fijarnos en la responsabilidad personal de cada uno. Por eso, así, si alguien escucha esta reflexión y dice, es que yo no tengo papá, o mi mamá no está conmigo, etcétera, entonces podría decir, bueno, la familia de Nazaret no me dice nada. Por el contrario, si nosotros pensamos en nuestra responsabilidad personal, yo como hijo, tú como padre, tú como madre, en nuestra responsabilidad personal, a ejemplo de esta familia de Nazaret, entonces sí nos dirá muchísimo más. Entonces sí nos sentiremos identificados. Entonces sí pensaremos, esto es para mí. Por eso lo primero es eso. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser consciente que esta familia, que es la base, la célula de nuestra sociedad, el futuro incluso de la misma especie humana, cumple su función cuando cada uno de nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades, cuando cada uno de nosotros asume su papel, sin pretextos, sin darle vueltas, sin rodeos. Por el contrario, enfrentamos los problemas y las preocupaciones. Porque decir la familia de Nazaret, inmediatamente pensamos, San José, María, Jesús, santos, ellos no tenían necesidad de nada. Y hoy, por ejemplo, hemos escuchado en el Evangelio una escena donde Jesús se ha perdido en esa edad de la adolescencia durante 3 días. Yo quisiera o he querido imaginar muchas veces la angustia de María, la angustia de José, ¿verdad? He querido pensar muchas veces que es muy probable que ni siquiera les haya dado hambre de la desesperación pudieron haber tenido al buscar a Jesús. Yo que he pensado muchas veces, a mí me enternece personalmente, me enternece esa imagen de San José buscando trabajo. Porque si la aldea de Nazaret era una aldea pequeña, donde actualmente se han descubierto unas 40 casas, digamos así, unas 40 familias en aquella época, yo quiero imaginar que José, quizá con Jesús de la mano, iba de un lado a otro buscando el pan y el sustento cotidiano. Estamos acostumbrados a decir, es que José era carpintero. Pues imagínense, pues hacía trabajos de carpintería para 40 familias y después, ¿qué hacía? O no siempre esas 40 familias necesitaban algún trabajo, ¿verdad? Entonces a mí me enternece mucho esa imagen y me hace verlo como una familia más real, como una familia más cercana, como una familia con sus luchas, con sus fatigas, con sus esfuerzos, como son nuestras familias. Y yo los invito a que sí las veamos. Porque si la idealizamos y decimos, la Sagrada Familia, sí, pues ellos eran santos, ellos no tenían ningún problema, Jesús era el Hijo de Dios. Si idealizamos nuestras familias, entonces el modelo de la Sagrada Familia no nos dice absolutamente nada. Por el contrario, si nosotros pensamos en la realidad, en las carencias de la época, si pensamos en los altibajos, si pensamos precisamente en una escena como la de hoy, entonces esa familia nos dirá mucho, porque el motor de su vida era precisamente el amor que implica el respeto, porque el motor de su vida era precisamente hacer la voluntad de Dios. Un aspecto que quisiera subrayar como importante para este domingo, porque digo, siempre es una reflexión muy amplia, pero yo estoy convencido y lo he repetido muchas veces que cuando ponemos el énfasis, hacemos hincapié en una frase, en algo, quizá puede a nosotros decirnos más. La última frase que escuchábamos hoy del Evangelio, una traducción aquí que tenemos en esta lectura, donde de hecho el Evangelio dice, Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y lo pensaba, o se me ocurrió en un momento dado pensar cómo las familias, nuestros padres, cómo dan muchas veces lo mejor por nosotros, con sus limitaciones. Con sus limitaciones siempre procuran nuestro bien.
Y leí en una ocasión y escuchaba cómo hacían énfasis en una reunión de padres de familia. No recuerdo exactamente el motivo, pero decían, es que muchos hacemos el sacrificio por mandarlos a la escuela, nos privamos de esto, nos privamos de aquello. Quizá una familia más pudiente escuché decir, es que a mi hija yo le he mandado a especializarse a la Universidad de allá México, le he mandado al extranjero a que estudie inglés. Pues sí, ese es el crecer en saber, ese es el crecer en saber. Pero hoy quiero recordarles que también hay que crecer en gracia delante de Dios y de los hombres. Sabemos, nuestra sociedad tiene muchos ataques a la institución familiar. Pero cuando una familia, los padres, no se esfuerzan para que sus hijos crezcan también en gracia de Dios, cuando también necesitan crecer en esa gracia de Dios, no hay un esfuerzo, sino que el esfuerzo ha sido solamente cuando los mandaron al catecismo, sino que así como hicieron un esfuerzo por mandarlos a estudiar, jamás hacen un esfuerzo por mandarlos o por enseñarles, en el hogar los valores cristianos, cuando no hay esa paridad, cuando solamente se preocupan por lo material. Por eso encontramos muchas familias que dicen, es que ya están grandes mis hijos, ya no me hacen caso. Pues sí, ¿verdad? Les diste una carrera seguramente, los has mandado a la escuela, pero nunca te preocupaste porque crecieran en gracia delante de Dios. Yo creo que ahí está en mucho precisamente lo que tenemos que hacer por la institución familiar. Crecer en la gracia de Dios significa precisamente conocer más al Señor. Crecer en la gracia de Dios se crece y se nutre de manera especial a través de los sacramentos. Pregúntate tú mismo cuánto esfuerzo has hecho por ti, por tus hijos, y si eres grande, cuánto esfuerzo haces por ti mismo por crecer en gracia de Dios. Porque si solamente te esforzaste por un aspecto material, por un aspecto de estudio, que es muy bueno y muy positivo, y no te esforzaste por lo otro, es allí donde está el problema. Los padres de Jesús, aun cuando eran la Sagrada Familia, dice el texto, iban cada año a Jerusalén. Y cuando cumplió 12 años, lo mismo hicieron, exactamente lo mismo. Y seguramente Jesús se apasionó, Jesús le llamaba la atención las cosas de su padre, de manera que él se quedó allí en Jerusalén para hacerles preguntas a los doctores de la ley. Y entonces, aunque José y María no comprendieron seguramente en ese momento, supieron respetar la decisión de sus hijos. Por eso qué importante es, ¿verdad?, que reconozcamos, necesitamos de Dios. Nuestras familias van a ser sagradas y son sagradas porque su origen lo tienen en Dios. Las familias son sagradas precisamente porque Jesús se encarnó en una familia. Y así como se encarnó en una familia, seguramente quiere que nuestras familias y en nuestras familias se lleve a cabo la santificación de los hombres, la extensión de su reino desde nuestras familias. Porque si estamos viendo a ver quién les enseña el catecismo, los mandamos allá a la iglesia, allá que les enseñen, ¿verdad? Allá que vayan, allá que aprendan, por eso los mandé al catecismo. Estamos muy cortos. Por eso nuevamente repito la pregunta central que me parece importante para nuestra meditación en este domingo. Así como han crecido en estatura, físicamente, así como han crecido en sabiduría, si han ido a la escuela, si han tenido esa maravillosa oportunidad, porque todo la tenemos, aunque sea lo elemental. ¿Cuánto hemos crecido en gracia delante de Dios y de los hombres? En ese sentido, entonces, la familia de Nazaret es el perfecto ejemplo para nosotros. Estemos en la familia como estemos, nuestra situación familiar esté como esté. De manera que si nosotros reflejamos y decimos, este modelo de la Sagrada Familia es un reflejo de lo que es Dios en su vida trinitaria y es un reflejo de lo que deben ser nuestras familias. Por eso, hermanos y hermanas, a la luz de la ternura de la Navidad, a la luz de que el niño que ha nacido nos inspira esa ternura, a la luz de que todavía son días en que se reúne la familia, sea ahora para el próximo año nuevo, es una oportunidad de reflexionar cuánto hemos crecido, no solamente en estatura, no solamente en sabiduría, sino en gracia delante de Dios. Y es un excelente propósito. Si yo no he crecido, si no me dieron esa educación a mí y no he crecido en gracia delante de Dios, yo tengo ahora la responsabilidad y la libre decisión de poder crecer en la gracia de Dios. Que sigan teniendo buen domingo. Una familia es familia si ahí reina Dios.